Ese día en la tertulia conversamos con el escritor y analista político Giovanni Galeas sobre la reacción de la Asamblea Legislativa ante la carta del presidente Nayib Bukele en la que pide que se le devuelvan sus facultades legales para controlar la pandemia. Conozcamos sus impresiones a continuación. ¿Con qué querés que comencemos, Giovanni? ¿Qué es lo que ha tenido tu atención? Bueno, hay un tema bien importante, ¿no? El presidente envió una carta a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a los diputados. Y ayer los diputados la habrían declarado improcedente y se la devolvieron al mandatario. ¿Qué lectura haces tú de esta redacción? Algunos pudieran pensar que fue una acción bastante de caballeros del presidente de intentar nuevamente construir un puente a través de una carta que les llega a ellos y que luego la hace pública. Y bueno, ocurrió de todo, ¿no? Hasta respuestas para algunos bastante faltándole el respeto al presidente, como la del diputado Parker. Sí. Mira, de esa coyuntura de la carta, yo destacaría dos hechos. Uno es la carta misma. Si alguien se toma el trabajo de leerla, son 5 páginas, es tan razonablemente fundamentada esa carta, tan sólida su argumentación, citando los artículos en que basa cada argumento, digo tan razonablemente argumentada en lo que solicita, en el por qué lo solicita. Sí. ¿No? Y aparte del razonamiento que hay ahí, está el contraste, la realidad. Es decir, esto es un documento, una carta, ¿no? Pero hay un contexto, un contexto real, hay una realidad. El presidente perdió o le fueron quitadas prácticamente todas las herramientas legales con que contaba para enfrentar la pandemia, lo cual es inaudito porque, como se ha repetido ya bastante, no hay país en el mundo donde el manejo de la pandemia, el combate a la pandemia, la enfrenten los parlamentos, pues, o la Corte Suprema de Justicia. Sí. Eso lo hace el Ministerio de Salud. Pues hicieron todo para que volver a alinear otra vez a la institucionalidad, a todo el sistema en contra del presidente Bukele. Sí. Por eso yo hablo de esta escalada, porque fue de menos a más. Empezaron los roces con la Asamblea, con el fiscal, con la Sala de lo Constitucional, con la Corte Suprema de Justicia. Los roces con el poder mediático siempre han estado ahí, ¿no? Sí. Pero llegó un momento en que, alineados todos los actores, quitadas todas las caretas, el conjunto del sistema se va contra el presidente. Y allí sí llegamos a este punto donde prácticamente lo dejan sin ninguna herramienta. Entonces, bueno, el presidente reacciona. Lo que nunca se va a ver, y yo lo he dicho, es que el presidente se quede cruzado de brazos. Sí. Va a intentar siempre por una vía, por otra, abrir una ventana jurídica, una puerta, una rendija jurídica para poder proteger a los salvadoreños. Entonces él lo ha venido intentando. No manteniéndose dentro del marco legal hasta el filo, manteniéndose ahí. Y este fue el último intento, digo, no el último, él anunció que va a presentar una iniciativa de ley. Sí, hoy día. Exacto. Otra más. La respuesta es la que fue ahí en la Asamblea, donde le dicen, no, vamos a devolver la carta porque esto no es procedente. Y lo que, en vez de atender a los argumentos tan razonables que hay en esa carta, lo que hicieron fue una serie de ataques con
algunos tan groseros como el de Rodolfo Parker, que es en su línea, ¿no? No es muy sorprendente. Pero lo que esto dice es que hay que esperar que la actitud de los diputados y creo que de los magistrados no va a remitir. Están alineados por un factor fuera de lo político, que es un factor económico. Sí. ¿Por qué se alinea todo el sistema? ¿Por qué se alinea la mayoría legislativa, los magistrados, toda la corte, el fiscal? De repente el fiscal aparece confrontativo y belicoso en contra del presidente, viendo solo para un lado, sí, y olvidando todo lo demás. Y el fiscal, sí, había mantenido una posición un poco ecléctica, digamos, sí, antes de... Sí, pero de repente se activa de una manera, sí, bastante raro, ¿no? Uno lo puede leer, por ejemplo, con el tema este del hospital, cuando dice: veo muchas críticas por la inauguración del hospital. Cuando uno ve ya ese juicio de valor, sí, ya está adhiriéndose a, sí, los que se van más en la crítica. Y luego dice que a él le alegra que haya un hospital, pero comienza de esa manera. Entonces, sí, cualquiera lo percibe desde la perspectiva que tú lo dices. Es que en realidad es desagradable que alguien manda una señal y lo que recibe es esta señal. Entonces, si yo te mando a ti un mensaje en términos positivos, lo menos que espero es que tú me mandes un mensaje en términos positivos, o por lo menos me hagas la señal que lo vas a interpretar. Pero si tú me contestas más en términos negativos, todo se complica más. Entonces, digamos que los salvadoreños lo entienden, porque hay dos estadios: cómo lo puede entender el presidente y cómo lo puede entender el salvadoreño. Pero veamos esto, que a mí particularmente me desagradó, porque no sé, es como verlo en campaña. Por favor. Presidente Bukele, vimos tu carta enviada a la Asamblea Legislativa sobre atribuciones que pretendes te sean conferidas. Me permito responderte que en ninguna parte de la Constitución se te habilita para detenciones arbitrarias, cerrar empresas a tu discreción, desterrar o humillar a compatriotas, promover el odio y la polarización, dictar leyes, ni interpretar la Constitución. Tampoco a asaltos como el del 9 de febrero, con profundo daño institucional, desprestigio internacional y declive crediticio del país. Y aún con los 3.000 millones de dólares aprobados, sos el único que no ha podido ir al mercado a colocar títulos, para lo cual no necesitas de más autorizaciones de la Asamblea Legislativa. No pidas que te devuelvan cuando lo has tenido todo. Más bien, comienza a ejercer tu responsabilidad, asumir tus errores, no seguir repartiendo culpas, cesar tu campaña y dedicarte a gobernar. A mí, Medardo Alfaro, eso me parece chocante, esa respuesta. Sí. Pero, ¿cómo se debe de analizar en el contexto político? Ciertamente hay dos actores. Si lo queremos ver así, el Ejecutivo y el Legislativo. Sí. Entró el sistema de justicia con el judicial, con la Corte, sí, Suprema y la Sala, ¿no? Pero bueno, pero esos dos actores, si lo interpretamos como baile, a diferencia del tango, lo que pasa en esta danza, que en uno de sus aspectos puede ser una danza de la muerte, dado los efectos de la pandemia, cada vez más graves, en medio de todas las negativas, en medio de las malísimas noticias de que al presidente de la República lo dejan sin herramientas, sí, herramientas legales para combatir la pandemia, el presidente da noticias como la de la inauguración del Hospital El Salvador, por ejemplo. Y lo que pasa es que ese es precisamente la otra... Ese es un paso adelante. Ese es un paso adelante. Claro. Y ese es el complemento. Es innegable, Giovanni, el nivel de aceptación que tiene el presidente en todos los segmentos. Uno que trabaja en esto, cuando está con distintas personas, lo primero que le pregunta al ciudadano es ¿cómo ves al presidente? Y lo primero que dicen es: mira, está haciendo cosas que nadie había hecho antes. Entonces uno se pone a pensar, está el presidente, él con este grupo chocando, y todo el país está con él, pero estos son los que tienen el poder. Vuelve a decir con mucho descaro los 3.000 millones de dólares, cuando el mismo presidente de la Asamblea, Mario Ponce, ha dicho que no. O sea, pero eso te quería preguntar, sí, ¿cómo es que llegan a responder de esa manera? Digamos, porque siempre les funcionó el guión. Sí,
Es decir, con mentiras, con sarcasmo, Sí. no entendiendo la altura del debate, porque uno puede pensar, bueno, volvamos a intentarlo por el país y no pasa eso. Hay una base para el razonamiento que es tan obvia, tan evidente. Un ejercicio que lo puede hacer cualquiera en casa. Es muy simple. Por favor. Es decir, solo ver las encuestas, Sí. las últimas 20, 30, 40, 50 encuestas, hasta la última, y comparar dos datos. ¿Cuánta aprobación tiene por parte del pueblo el presidente y cuánta aprobación tiene por parte del pueblo la Asamblea? Esto que le devuelven la carta al presidente sobre un tema tan sensible como es la salud y la vida de los salvadoreños en el momento más crítico de la pandemia, que es el de contagio masivo comunitario, en ese momento le responden así al presidente, con ese desdén, ¿no? Sí. O con esa grosería, como lo hizo Parker, Sí. y en conjunto con ese desdén de tu carta es improcedente, no la vamos a considerar. Bueno, pero ¿con cuánto califica el pueblo salvadoreño a esa asamblea?